El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, le reclamó a los partidos de la oposición que digan si en un gobierno de Luis Lacalle Pou los consejos de salarios votarán aumentos generales o solo definirán el salario mínimo por categoría. Necesito de los partidos tradicionales del bloque multicolor que digan si dentro de los consejos de salarios se van a votar los aumentos generales de salarios. Esto se responde con un sí o con un no, y si no se responde es que pueden bajar los salarios y las jubilaciones. Estas son las alarmas que hay que prender, dijo Pereira, al ser consultado sobre la campaña que inició la central sindical, una campaña publicitaria de cara a la segunda vuelta presidencial del domingo 24. No lo dice en ninguna parte ni lo va a decir. La entrevista que nos hizo el portal del PIT-CNT al otro día de la elección, con la tranquilidad del caso, fue decir lo que íbamos a hacer. Nadie puede esperar, decíamos casi concretamente, que el PIT-CNT se pronuncie por uno de los candidatos, ni por Martínez ni por Lacalle, ni nadie puede esperar que el PIT-CNT mantenga neutralidad. Va a levantar su plataforma de derechos conquistados, va a decir cuáles son las luchas que tiene en el futuro y naturalmente las va a defender en forma pública. Y eso es lo que estamos haciendo. Que el voto de la gente decide, me parece que no hay duda, y que el movimiento sindical tiene obligación de no mantener neutralidad, lo resolvió el Congreso. El Congreso dijo, hay que ser independiente, es decir, no hay que consultar ni a los partidos ni a las organizaciones políticas para tomar decisiones, pero no se puede ser ni neutral ni prescindente. Y en este caso lo que estamos haciendo es eso. Estos 15 años para el movimiento sindical significaron una enorme cantidad de avances y nosotros no vamos a decir que no pasó. Esos avances son negociación colectiva, multiplicación del salario del sector doméstico por 3, del sector limpieza, del sector seguridad privada por 4 del peón rural, 62% de recuperación salarial, negociación colectiva extendida. ¿Por qué diríamos que estas cosas no sucedieron? Si sucedieron, y esto supuso mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Y sobre todo de los trabajadores que nombré, que son los que tenían menores ingresos. Entonces, naturalmente que no es lo mismo esto con lo que pasó en los gobiernos de Lacalle y San Miguelito Valle. No tiene nada que ver. Si dijera que tiene que ver, estaría mintiéndole a la sociedad. Todos los indicadores dan cuenta de esto. El ajuste salarial, el PBI per cápita, la calidad de vida de los compatriotas, el acceso a determinados servicios públicos. Entonces, una cosa es decir que el movimiento sindical no se va a pronunciar por un candidato. Y otra cosa es decir que nos da lo mismo cualquier política. Yo, por ejemplo, necesito de los partidos tradicionales, del bloque multicolor, que diga, dentro de los consejos de salarios, ¿se va a votar los aumentos generales de salarios? Y esto se responde con sí o no. Y si no se responde, es que pueden bajar los salarios y las jubilaciones. Y estas son las alarmas que hay que prender. Si estas alarmas las organizaciones sociales no las prenden a tiempo, con todo derecho, alguien me puede decir después de la elección el movimiento sindical no se pronunció sobre este tema. Ahora, nos estamos pronunciando con claridad. Tienen que decir si dentro de los consejos de salarios se van a mantener las facultades que hoy tienen. Y esto es negociar por rama y esto es negociar los ajustes generales de salarios dentro del Consejo de Salarios. Bien, este era el presidente del PIT-CNT hablando sobre la campaña pública que ha iniciado la central sindical. ¿Cómo se resolvió esto? ¿Pasó por el secretariado ejecutivo? Tenemos en línea al secretario general de COFE y presidente del Sindicato Único del INAO, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, Joselo López. Joselo, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿qué tal? Un gusto estar conversando con ustedes. ¿Cómo se resolvió hacer esta publicidad pública, Joselo? Bueno, en los ámbitos donde yo participo, que son los de dirección y definición del PIT-CNT, no se definió esto. No hubo ni un debate, ni una decisión, ni una resolución de iniciar una campaña de esta característica. Más allá que yo coincido con gran parte de las cosas que decía el presidente del PIT-CNT, nuestro presidente. Entiendo de que claramente no es lo mismo un proyecto que otro proyecto, y de hecho me parece que en ese sentido personalmente ya he salido a decir cuál es mi decisión para el voto tanto en octubre como ahora en noviembre. Pero una cosa es eso y otra cosa es que la institucionalidad del PIT-CNT se esté pronunciando claramente a favor de uno de los candidatos que está compitiendo en este balotaje, porque eso no solo no se discutió, sino que aparte fundamentalmente, que lo más claro,
lo prohíbe el propio estatuto del PIT-CNT, ¿no? Da la impresión, José, lo que además a vos te toca que por ser de COFE, tu patrón fundamentalmente es el Estado. Y otros sectores del PIT-CNT de repente lo que tienen es el empresariado privado. Da la impresión de que no están las mismas reglas de juego. Es decir, alguien se puede quejar del privado y ustedes del Estado. El Estado también, de repente, conviene tenerlo más lejos, ¿no? O sea, como que el PIT-CNT tiene como enemigo común al empresariado y entonces le pegamos al empresariado. Si hay un partido que le pega al empresariado, me gusta más el partido que le pega al empresariado. Ahora, ustedes que han tenido como patrón al Estado y el Estado ha sido gobernado por 3 gobiernos por el Frente Amplio, ¿tiene una visión diferente? ¿Cómo los ha tratado el gobierno del Frente Amplio? ¿Tan maravillosamente o han tenido resquemores? Bueno, primero el PIT-CNT somos todos, tanto privado como público, por lo tanto todos tenemos los mismos derechos dentro de la organización, más allá de que las reglas de juego claramente establecen de que hay mayoría y hay minoría. Nosotros como una minoría expresamos nuestra opinión, pero respetamos la mayoría como corresponde. Lo segundo que hay que decir es que claramente a los trabajadores públicos también nos ha ido mejor con los gobiernos del Frente Amplio que con los gobiernos de los partidos tradicionales. Decir otra cosa sería falsear la realidad. Nosotros tenemos una ley de negociación colectiva que nos ha permitido avanzar en una cantidad de situaciones en el sector público, pero que no es todo lo que nosotros pretendíamos, y aparte también en determinados sectores la situación sigue estando muy complicada del sector público, digamos, ¿no? En diferentes lugares del sector público estamos teniendo muchas dificultades y directamente negociamos con el Estado, que es nuestro patrón. Y en ese sentido, bueno, hemos también tenido diferencias sustanciales con el gobierno, que se ha transformado, digamos, se han transmitido públicamente la cantidad de conflictos del sector público que ha habido, yo que sé, por nombrar en la Administración Central, lo que ha pasado en la DGI, lo que ha pasado en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la Unión Ferroviaria, en el Correo. Bueno, te puedo nombrar un sinfín de conflictos que todavía están sin resolver. Sí, lo tenemos claro. Por eso te preguntaba, hemos tenido dificultades con también la aplicación de esta ley que nosotros defendemos, que es la ley de negociación colectiva del sector público, pero que no se aplica como nosotros entendemos que se tiene que aplicar, ¿no? En ese sentido, Valeria Ripoll, que es de ADEOM, que además es un gremio que también se ha quejado mucho de su propio patrón, que es la Intendencia, pero ella ya dentro de lo que son sus ámbitos del PIT-CNT, en algún momento, en el 1 de mayo de este año, dijo como que no la habían dejado hablar, después la dejaron hablar en otro acto, porque claro, había una afinidad de ser más pro gobierno. ¿Cómo se mide hoy con esta publicidad del PIT-CNT el ser lo que dice la oposición, que el PIT-CNT al final termina siendo el brazo del gobierno? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Sentís que al final le están dando con esta publicidad la razón a los que dicen esto? Bueno, yo creo que es un error haber incurrido directamente, tan flagrantemente en la campaña, porque está bien. Una de las cosas que decía Fernando, los trabajadores debemos expresar de cuáles fueron las conquistas que logramos con los gobiernos de izquierda, que son muy diferentes a lo que pasaba con los gobiernos de los partidos tradicionales. Eso se ha expresado claramente. Pero otra cosa diferente es directamente involucrarse en la campaña electoral institucionalmente con el PIT-CNT, con unos spots que están circulando en las redes sociales, porque el estatuto lo prohíbe. Mira, yo te voy a leer, que es cortito, el literal C del artículo 2 de el estatuto del PIT-CNT. Dice: para cumplir su cometido específico, la CNT funcionará asegurando en todo momento la más amplia democracia sindical para todos sus integrantes, su independencia frente a el Estado, los patrones, los partidos políticos y las sectas religiosas y filosóficas. Sin perjuicio de lo anterior, respetará las comisiones ideológicas, políticas y religiosas que personalmente sustenten los afiliados y organizaciones sindicales. Claro. Claramente esto, que es lo que dice el estatuto, está siendo violentado por esta campaña que no se discutió en ningún lado, que salió como un libretazo y que en realidad
bueno, está incidiendo directamente en la campaña electoral. Y esto que es una a suerte... favor de uno de los partidos que está compitiendo, ¿no? Es una suerte de desesperación de algunos dirigentes del PIT-CNT por tratar igual de dar una mano más allá del estatuto. Bueno, yo no sé si eso lo que alentó esta campaña. Creo que si fue eso también es una visión equivocada, porque yo, por lo menos en el ámbito que me muevo, siento una gran calentura por parte de los compañeros, no solo de los compañeros de otros partidos políticos, sino directamente de compañeros que son reconocidos militantes del Frente Amplio, que entienden de que, que está mal de que el PCNT haya tomado una decisión de esta característica, ¿no? Uh-huh. También parecería como fue muy parcial, porque trabajadores también son los que sufren robos, los que viven la violencia cotidiana, los que viven la inseguridad, los que se quedaron sin trabajo. Es decir, también estos últimos 2-3 años, más o menos están evaluando del parate económico 2014-2015, también lo padecen, es decir, que tenemos un 5% de déficit fiscal, es real que las rapiñas y los asaltos crecieron. Digo, también el PIT-CNT podría ser un spot marcando lo negativo del gobierno, si fuera imparcial. No creo que lo hagan un spot de ese estilo, ¿no? Me imagino. Bueno, yo creo que no debería ser ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero si habilitas una puerta, deberías habilitar la otra, porque también no debería trabajadores... ser ninguna de las dos cosas, pero sí debería expresarse con su dirigente en función de lo que está bien y de lo que está mal. Nosotros siempre hemos pregonado eso. Las cosas que hace bien este gobierno las hemos dicho claramente en los lugares que hemos tenido que decirla, y no tenemos problema de seguir diciéndola. Ahora, las cosas que hace mal el gobierno también las tenemos que decir, porque si no estamos faltando o falteando la realidad. Entonces, bueno, es parte de un debate que seguramente ahora en un ratito se va a dar en el Secretariado Ejecutivo del PCNT, porque sí, habemos algunos compañeros que estamos preocupados por esto y bueno, entendemos que debería discutirse en el Secretariado Ejecutivo, ¿no? Eso te iba a preguntar, a vos que seguramente, ¿qué consideras que vas a quedar en desventaja? ¿O lo que más te molesta es que no se legitimó en el secretariado? No, pero yo claramente estoy en desventaja, yo represento a una minoría dentro del PCNT, o sea, eso para mí no es ninguna novedad. La mayoría de las cuestiones que se debaten fuertemente, que se llegan a alguna conclusión por votación, en la mayoría de las veces nosotros perdemos porque somos parte de una minoría y está bien que así sea. Porque... Pero las minorías pierden cuando vas con el estatuto en la mano, no, ahí ganas vos. Si vos planteás que en el estatuto está prohibido, aunque sea uno, alcanza con que uno le diga, muchacho, en el estatuto dice que no podemos hacer esto. Lamentablemente siempre hay argumentaciones y en definitiva lo que termina primando son las votaciones en un ámbito democrático. Yo tengo lo político por arriba de lo jurídico, como decía Mujica. Y bueno, eso sucede muchas veces, ¿no? En todos los ámbitos colectivos fundamentalmente hay definiciones que muchas veces están que está lo político por encima de lo jurídico. Pero nosotros tenemos esta posición, así nos hemos reflejado y en definitiva vamos a estar ahí hasta que la gente quiera que estemos. Cuando los compañeros entiendan de que nosotros no tenemos razones para estar en el Secretariado Ejecutivo, seguramente no nos votarán y bueno, quedarán quienes entiendan que tiene que quedar. Ahora yo seguramente después también, si lamentablemente la discusión transita por ese terreno, no me va a sorprender porque en definitiva ya ha pasado muchas veces. En el PCNT me toca ser minoría, a veces logro convencer y llegar a consensos, a veces me convencen a mí y también llegamos a consenso, pero la gran mayoría de las veces la mayoría mandan y se toman una decisión con la representatividad que tienen, ¿no? Hablando de COFE puntualmente, el acuerdo al que llegaron con el Ministerio de Educación y Cultura de que los funcionarios que trabajan 40 horas semanales pasen a cumplir 30 horas a partir del 1 de diciembre, supongo que lo toman como un logro. Ahora, desde el punto de vista constitucional, no hay ciertos reparos, es decir, porque en el último año no se pueden aumentar sueldos, no se podría llegar a ver como que bajar el horario de trabajo también es un aumento, es decir, esto lo revisaron legalmente y por otro lado contame un poco lo que lograron. Bueno, sí, esta es una negociación que venimos arrastrando de hace más de 1 año y medio.
y que no es solo en el Ministerio de Cultura donde estamos sufriendo esto, es en otros lugares, pero en el Ministerio de Cultura pudimos llegar a un acuerdo en base a que después de una larga negociación logramos llegar a un consenso con la administración. De todas maneras, yo veo que ahora se está levantando por parte de algunos políticos, sobre todo de los partidos tradicionales, una campaña en contra de ese acuerdo, digamos, y quiero ser claro y concreto en esto. Primero que nada, todos los trabajadores de la Administración Central tienen contrato de 40 horas, pero la gran mayoría de los trabajadores de la Administración Central, en la década del 90, cuando gobernaban los partidos tradicionales, producto de que no había plata para un aumento salarial, se hizo una reducción horaria. Por lo tanto, esto que hoy critican ya lo hicieron ellos estando en el gobierno. ¿Se entiende? Esto es una cuestión que me parece importante remarcar. Por lo tanto, nosotros tenemos un universo de trabajadores del Ministerio de Cultura que tiene una carga horaria de 40 horas, un contrato de 40 horas, pero trabaja 30 horas semanales. Y tenemos 170 compañeros que en realidad tienen el mismo salario, el mismo contrato de 40 horas, pero ellos efectivamente cumplen la misma tarea, pero tienen que hacer las 8 horas, las 40 horas efectivas de labor. Son los que entraron a partir del 2013, ¿no? Son los que entraron a partir del 2013 con el estatuto nuevo. Ajá. Entonces, se genera una inequidad brutal y una injusticia. Un trabajador que está sentado en la misma oficina o en la misma dependencia del Estado, trabajando por el mismo sueldo, uno se va 2 horas antes que el otro. Claro, eso está claro, pero las críticas que te hacen no son a que justo lo lograron ahora a 15 días de la elección. ¿Es válido eso? Bueno, en realidad la efectividad va a ser después de la elección, o sea, ni siquiera es antes de la elección. Igual está dentro de ese año que no se pueden subir los sueldos, es decir... Pero es que no se sube ningún sueldo, el sueldo es exactamente el mismo, acá no hay ni un incremento salarial, ni absolutamente nada, ni tampoco creo que 170 funcionarios puedan incidir en mover la aguja de una elección, ni mucho menos. Entonces lo que me parece que acá se ha establecido como un tema más de campaña, porque todo sirve para traer agua para el molino que corresponda, pero lo cierto es que en definitiva acá lo que se está corrigiendo es una inequidad que aparte no es gratis, porque esa rebaja de la carga horaria, esas 2 horas que los compañeros van a reducir de su carga horaria en cada uno de los puestos de trabajo, la van a tener que pagar con capacitación y formación. O sea que eso lo reza el propio acuerdo que establecimos. Capacitación y formación que va a tener que disponer la propia administración. Entonces, no sé por qué se está armando tanta alaraca con esto, porque en definitiva es un acuerdo que genera cierta justicia en un lugar donde había inequidades que eran brutales. Bien, entonces ahora quedan todos a partir del 1 de diciembre en esa igualdad de condiciones de horario. Sí, pero igual estos compañeros, estos 170 compañeros, tienen van que a destinar tener tiempo que de capacitación capacitarse y formarse por la carga horaria que le resta de su contrato. Los anteriores al 2013 no, entonces. Los anteriores al 2013 lo hacen, pero como eso no lo estableció el estatuto, lo hacen dentro de su propia carga horaria. O sea que de las 30 horas quitan el horario. Hay determinados cursos que se toman como parte de la carga horaria de trabajo. O sea que el que trabaja 30 horas, si está en capacitación, no trabaja 30 horas. Bueno, sí. Sí, yo entiendo que la capacitación puedes tomarla como trabajo. De todas maneras, vuelvo a reiterar lo que te dije al principio. Ese acuerdo... Sí, ya viene de la década del 90, eso lo tengo claro. De la década del 90, donde estaban los que hoy lo critican que se haya hecho este acuerdo. En realidad yo lo que escuché de las críticas es por el momento, pero bueno, no sé si lo están criticando a pleno. Bueno, sí, en un momento electoral todo sirve para eso mismo. No te quepa duda, eso funciona así. José López, muchísimas gracias por hoy, que tengas un buen día. Bueno, un abrazo, que pasen bien. Abrazo, chao. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.